Ya, buenas tardes. Hoy día vamos a estar un ratito largo en el computador, así que les realicé una pequeña gráfica para corregir nuestra postura y trabajar en una posición que sea más confortable para estar en el computador. ¿Ya? Como siempre, también está disponible en Moodle para que la descarguen, la impriman. Y recuerden que tienen que mantener siempre su espalda apoyada en su asiento. Ojalá que estén en un asiento cómodo, en un piso. Como en mis tiempos yo me sentaba en un piso en el computador. La posición de las caderas, de la rodilla, ojalá en descanso siempre. Y súper importante la distancia que mantengamos de nuestros ojitos de la pantalla. ¿Ya? Ojalá unos 50 o 60 centímetros. ¿Ya? Y si estamos tomando líquidos, por ejemplo, que no se nos vaya a caer en el teclado. No vaya a pasar el gatito por ahí, se nos cae. ¿Ya? Y la posición de la muñeca también. Ojalá que nuestros antebrazos estén en nuestro escritorio y si no es así, apoyarlos también en estos brazales que tiene nuestra silla. Entonces, sobre todo si estamos dibujando, que como siempre les he dicho, y ojalá nunca se les olvide, nuestras muñecas, ojalá al momento de dibujar no estén apoyadas. Siempre tratar de mover nuestro brazo completo cuando dibujemos. ¿Ya? Eso. Ojalá puedan revisarlo cuando lo descarguen y mucho mejor aún si lo imprimen y lo pegan por ahí. Bueno, vamos a entrar a nuestra clase de hoy y como dato importante, algo que ocupamos mucho los diseñadores y diseñadoras, es un layout. ¿Qué es un layout? Me van a preguntar ustedes. Layout es básicamente, se puede describir como un orden o como una rejilla o finalmente un diseño que se puede aplicar a varias piezas gráficas. Sobre todo si estamos trabajando en nuestro caso en una bitácora, por ejemplo. Y por eso también es que estoy mostrando no el PDF, sino que el programa en el cual yo realizo mis trabajos. Si ustedes se fijan, hay algunas líneas guías. Esas líneas guías son las que determinan dónde van a ir siempre los títulos y los bloques de texto dentro de mi composición, ya sea bitácora, ya sea libro, ya sea cuento, ya sea flyer, afiche, pendón, etc. Toda pieza gráfica. Aquí hay un claro ejemplo de cómo se hace un layout, por ejemplo, para una revista. En este caso, es una misma revista, pero que tiene diferentes composiciones, pero es un mismo layout. ¿Ya? Nosotros, a medida que nos vayan apareciendo los elementos, como ya sea texto, ya sea ilustración, ya sea una fotografía, ya sea un gráfico, etc., todos estos elementos nosotros los tenemos que disponer de alguna manera creativa y de una manera que sea equilibrada, ¿ya? Es por eso también que si les voy a hablar de layout hoy día, les tengo que sí o sí hablar también de los elementos que componen este layout, ¿ya? Que nos van a aparecer y nosotros vamos a tener que tomar muchas decisiones en el momento que nosotros tengamos alguna composición. En este minuto, nuestro cliente somos nosotros mismos, porque vamos a diseñar para nosotros. El usuario va a ser el profesor que nos va a revisar este documento, ¿cierto? Pero las decisiones las vamos a tomar entre nosotros mismos. Nosotros nos vamos a preguntar. Por ejemplo, Consuelo se va a preguntar, Consuelo, ¿te parece bien que esa imagen vaya ahí? ¿O ese texto estará bien en ese tamaño? Son ustedes los que se van a responder esas preguntas. En cambio, cuando estamos trabajando para un cliente, esas preguntas se las vamos a hacer al cliente. Por ejemplo,
No va a faltar el cliente que va a llegar y le va a decir, estimada, estimado, necesito que me haga una pieza gráfica con este texto. El texto van a ser alrededor de 3, 4 páginas, de 300 y tantos caracteres cada uno, y les van a estar pidiendo un flyer de 15 por 10. Y este le va a decir, es imposible. Si yo lo hago para un flyer de ese tamaño, tendría que utilizar una tipografía del tamaño 4 o 3. Y eso, según las reglas del diseño, es imposible, no se puede leer. Entonces, en comunicación visual, nos olvidamos, no se puede. Entonces ahí es cuando uno tiene que negociar con el cliente. O me resume el texto, o trabajamos con otra pieza gráfica que no sea un flyer, puede ser un díptico. En un díptico le entra mucha más información y sí se va a poder leer. Y sí va a poder cumplir su, su mensaje, ya su misión. Entonces, por eso que en esta clase, y no es broma de que les va a servir mucho, porque todo este conocimiento es para que ustedes tomen esas decisiones en el futuro. Y sobre todo ahora en la pieza gráfica que vamos a trabajar junto con taller. Ya sea la bitácora y ya sean las láminas que, por ahí ya me adelantaron, las láminas que les van a solicitar. Ya. Sigamos. ¿Dudas hasta ahí? Bueno, silencio, entonces no hay dudas ni preguntas. Pero ahora sí quiero que me respondan. ¿Qué es lo que ven en esa figura? 3 Pac-Man. Muy bien, estimado, me ganó. O estuvo en la clase de la mañana. Se supone que por la ley de Gestalt el cerebro completa algunas formas, ¿cierto? Formas incompletas. Perfecto, perfecto. Entonces, aparte de los Pac-Man, ¿qué podemos ver ahí? Un triángulo blanco. Un triángulo blanco, muy bien. Y las leyes de la Gestalt dice que todo es algo más que la suma de sus partes. O sea, que yo en esa figura veo 3 Pac-Man comiéndose un triángulo blanco. ¿Ok? Siempre la suma de sus partes va a decir algo más. Ya no solamente son los elementos que podemos ver en alguna pieza gráfica, sino que la suma de todos ellos nos va a decir siempre algún mensaje más. Por eso hablamos de percepción, ¿ya? Y en ese sentido, estas leyes de la percepción es para entender también cómo la persona va a percibir nuestros trabajos y diseños gráficos, ¿ya? Y también nos va a ayudar a componer. Hay muchas veces que uno intenta alinear algunos elementos y aunque estén alineados perfectamente, se van a ver igual desalineados, ¿ya? Esto ya sea por sus características. Por ejemplo, el diseño, no es por pelar, pero el logotipo de diseño cuesta mucho alinearlo con otros logotipos, ya que tiene un triángulo que sobresale de su círculo, que el círculo sería su cuerpo. Entonces, ahora conversar con la persona que realizó ese diseño para ver si lo hizo con esa intención. Quizás esa es la intención, y lo logró. Pero de esa manera es que funciona para nosotros la percepción, ¿ya? Y por eso a veces no se lo van a explicar por qué no vamos a comprobar si está completamente alineado, y sí va a estar. Gracias a estas líneas guías nosotros nos vamos a dar cuenta que así es, pero no se ve o no se percibe. Nuestro ojo nos dice que está desbalanceado y nos va a pasar. ¿Ya? Es lo mismo acá. Este es el ejemplo de la ley de cierre, ya que son elementos sueltos, pero nuestro cerebro nos dice automáticamente que hay un panda. Y esto lo podemos usar a nuestro favor cuando queramos realizar algún diseño creativo. Bueno, podemos ocupar estas leyes o estas percepciones para tratar de comunicar algo que no se ve a simple vista. ¿Ya? Lo mismo acá.
Esto básicamente son puntos sueltos, pero al estar aproximados uno de otros, es lo que nos da a entender o nos hace visualizar que hay unas letras, ¿ya? Y estas letras forman una palabra. Entonces este también es una ley la ley de proximidad. Las leyes de la Gestalt son muchas, ¿ya? Son muchas, pero yo seleccioné las que por lo menos se utilizan mucho más para realizar algún elemento gráfico. Ahora, es importante también recalcar que en este sentido, estas leyes o estos recursos son para presentarlos en afiches o en portadas, en pendones, ¿ya? En gigantografías, que son piezas gráficas para llamar la atención, ¿ya? Obviamente también resulta interesante presentarlos dentro de alguna composición editorial, pero se usa mucho más en estas piezas gráficas, ¿ya? Esto también es utilizado eh, se utiliza mucho el reemplazar alguna letra con algún elemento que ayude a trabajar con el mismo concepto, ¿ya? Y esto se los muestro también porque en algún minuto van a utilizar en la parte ahora que vamos a estar en antecedentes, lo que tenemos que hacer es organizar nuestro documento. Y para eso tenemos que sí o sí hoy día hacer un layout, ¿ya? Con nuestros antecedentes. Y en algún minuto van a tener que realizar su etapa conceptual y quizás van a tener que desarmar lo que ya tenemos armado, o el orden, la organización, pero no desarmar en el aspecto de que vamos a comenzar todo de nuevo, sino que vamos a quizás trabajar con una tipografía distinta, vamos a cambiar la tipografía, quizás vamos a cambiar el color de la tipografía, eh, o algunos elementos que quizás utilizamos en los trabajos anteriores que vimos en la primera unidad. Habían algunos que eran súper simples, y yo también soy súper minimalista, yo soy de la idea que menos es más. Pero hay personas que les gusta sobrecargar su trabajo y no es que esté mal, ¿ya? No está mal. Cada uno tendrá su estilo de cómo componer y cómo hacer su trabajo más atractivo. Pero hay que tener cuidado cuando se trabaja con conceptos. Si vamos a trabajar, si su proyecto va a hablar, por ejemplo, voy a dar así eh, ejemplos, que son eh, un ejemplo, por ejemplo, si usted va a trabajar un concepto que sea floral o que sea de la naturaleza, etc. Bueno, a lo mejor quizás sí va a ser bueno que utilice alguna tipografía decorativa, ¿ya? Por ejemplo. Pero si no, si está trabajando algo sumamente recto, algo sumamente simplista, minimalista, y tendría que usar alguna tipografía que sea sans serif, por poner algún ejemplo. La decorativa irrompería la comunicación entre lo que usted está tratando de comunicar, que es su concepto, y la forma visual en lo que está haciendo, en la composición. Entonces, en ese sentido, tiene que tener mucho cuidado y apoyarse en este contenido. ¿Ya? Y algunos ejemplos más, por si alguien quiere después profundizar, porque como les decía, las leyes de la Gestalt son hartas, son varias, y sobre todo sirven mucho para lo que les voy a explicar ahora, que es, yo creo que algo de las cosas más importantes, que es el peso visual. ¿Cómo determinamos el peso visual? ¿Ya? Y acá en la ley de la Gestalt, por ejemplo, está el principio de la simetría, que también sirve mucho para realizar nuestras composiciones, y también el contraste, el principio del contraste, que puede ser muy minimalista, pero el peso visual puede ser muy grande, o al revés, ¿ya? Si el contraste es muy bajo,
se pueden hacer también juegos de composición con elementos muy grandes y otros muy pequeños, pero que tengan un alto contraste y va a pesar lo mismo que el otro elemento. Ahora, si no me están entendiendo, vamos a pasar a la próxima página para que me entiendan. Bueno, esta es ya la última, la ley de la similitud. Que, bueno, aquí es para hacerles la pregunta. ¿Ven filas o ven columnas de manzanitas? Filas, yo creo. Ya, ven filas, ¿cierto? Pero, digamos, la pregunta retórica, deberíamos ver filas y columnas, porque ambas son manzanas. Pero como están algunas cortadas, se ponen las similares al lado de otras, y por eso se forman las filas. ¿Ya? Pero es una percepción de nosotros. Por eso le pregunto, por eso les digo, la pregunta es retórica. ¿De qué manera ven dispuestas las manzanas? Bueno, aunque esté cortada, sigue siendo una manzana. Pero la manera visual de que las relacionamos y de la manera de que agrupamos es en filas, ¿cierto? Puede parecer súper simple, pero cuando estamos organizando las cosas, que sobre todo lo vamos a utilizar después en la etapa de las láminas que vamos a tener que utilizar ya al final del proyecto, nos va a servir mucho, ya sea visual o ya sea de contenido, de cómo van a agrupar ustedes los antecedentes, el concepto, la parte de lluvia de ideas, etcétera, nos va a servir mucho. Cómo resaltar la idea principal de todas las otras ideas que la rodean, ¿ya? Cómo sacó el concepto de ahí. Entonces, incluso puede ser una lámina solamente con palabras, pero si usted pone ciertas palabras de un color, aunque esté una muy alejada de la otra, ya se van a organizar. El ojo va a leer esas tres palabras, aunque estén en un montón de palabras, si se distinguen y se agrupan de alguna manera, ya les va a estar diciendo algo. Entonces no va a ser necesario explicar un texto gigante, sino que ya cambiando de color una simple tipografía ya va a dar a entender un concepto. Entonces por eso este ejemplo puede ser muy simple, pero ya después cuando estemos trabajando, y ojalá lo veamos más personalizado, lo van a poder aplicar. ¿Ya? Y aquí llegamos al peso visual, que como les comentaba al principio de la clase, es algo que vamos a utilizar mucho cuando estemos trabajando ya en piezas gráficas para nuestros clientes en el futuro. Esto es muy importante porque ahora, sobre todo, en nuestros tiempos, antiguamente uno diseñaba solamente para imprimir, ¿ya? No quiero decir que sea tan viejito, pero cuando estudiaba, la mayoría de los diseños, me arriesgo a decir más del 90%, era solamente para impresión. Todo diseño que tú realizabas terminaba en una imprenta, ¿ya? Pero en estos tiempos que corren, es totalmente al revés. Yo creo que el 90% de lo que diseñamos es para web, es para computadora, es para celular, es para una red social. Entonces, si antiguamente hacíamos un diseño, bueno, ahora ese mismo diseño lo tenemos que adaptar a 3 o 4 formatos. Tenemos que hacer un diseño para banner de Facebook, el mismo diseño para el muro de Instagram, el mismo diseño para, no sé, nuestra página web. Y si tenemos suerte también vamos a hacer el mismo diseño para un afiche que va a ser impreso. ¿Ya? Es lo que también se conoce ahora hoy en día como transmedia, que realizamos un diseño pero pensando en aplicarlo ya en varios formatos. Y ese formato, bueno, si no es programado como en una web, ¿cierto? Que se puede adaptar automáticamente a cómo lo estemos viendo o en qué soporte lo estemos viendo, bueno, nosotros vamos a tener que diseñar esos 3 o 4 piezas, ¿ya? Y las vamos a tener que subir en las distintas redes. No es que, yo creo que ese es el futuro, ¿eh? Yo creo que en algún momento vamos a diseñar
para que este diseño se adapte automáticamente a lo que estemos utilizando, ¿ya? Y eso va a ser mucho menos trabajo para nosotros, lo voy a anotar porque puede ser una idea revolucionaria. En este minuto tenemos que trabajar así, ¿cierto? Diseñamos, tenemos que diseñar 3 o 4 formatos distintos para redes sociales y para ser aplicados quizás en una campaña de difusión. Entonces, en este ejemplo me gustó mucho porque más o menos así funciona, ¿ya? Cuesta explicarlo, y en mis tiempos cuando estudié también, cuando me lo explicaron, realizábamos ejercicios y aún así no quedaba bastante claro. Y es por eso que yo traté de realizar esta clase con varios contenidos que quizás no están en el programa, pero sí ayudan a entender mucho mejor esta composición. Y es por eso que ojalá, por favor, aplíquenlo ahora en su bitácora, y sobre todo en las láminas que vamos a utilizar después para presentar nuestro proyecto. Entonces, según lo que estamos viendo ahora en pantalla, si ustedes toman algunos elementos, que estos elementos que salen acá pueden ser un bloque de texto, puede ser una ilustración y puede ser un gráfico, si los ponemos hacia un lado, solamente hacia un lado, lo que va a pasar es que nuestro formato se nos va a caer, ¿ya? Obviamente esto es gráfico, visual, no se va a caer, pero sí a la vista de una persona lo va a encontrar desbalanceado. Y esto es netamente ciencia, porque claro, uno puede decir, o los que no son diseñadores pueden decir, no me gustó, está feo el afiche. Pero en el lenguaje de diseñador, el bonito y el feo no existe. Lo que existe es si funciona o no funciona. Y aplicando estos conocimientos, nos aseguramos de que sí funcione. Y al funcionar, hace que nuestro diseño esté bien hecho. Ya, entonces, como les explicaba, me gusta mucho este ejemplo porque lo grafica muy bien. ¿Cómo podemos lograr nuestro equilibrio cuando realizamos las composiciones visuales? Y lo que tenemos que hacer para componer es saber, punto 1, nuestro formato, en el formato en el que vamos a diseñar. Por ejemplo, si la bitácora la van a trabajar en un formato A4, ya tener presente ese formato. Y lo otro que tenemos que tener claro es con qué vamos a componer. ¿Cuánto texto tenemos? ¿Cuántas láminas tenemos? ¿Ya? Aquí nada puede entrar a la fuerza. No podemos achicar algo para que nos quede en un lugar determinado. Tenemos que diseñar en base a lo que queremos mostrar. Si en un punto la información es más importante, bueno, le damos énfasis al texto. Y si en otro sentido la ilustración es mucho más importante, bueno, le damos énfasis a la ilustración y nos apoyamos con el texto, o lo resumimos de alguna manera que nos dé la misma información, pero quizás de una manera más lúdica. Y es por eso lo entretenido de componer y de diseñar, porque esas soluciones son problemáticas que nos van apareciendo y nosotros con este conocimiento lo utilizamos para llegar a estas soluciones. Y ahí esto también es como una regla de oro que nos sirve mucho en cualquier composición visual, ya sea artística o ya sea de diseño. No sé si por ahí alguien alcanzó a utilizar Instagram cuando recién apareció, y cuando uno quería sacar alguna fotografía, venía con esta retícula. ¿Alguien alcanzó a utilizar esa herramienta?
¿O están durmiendo todos? Yo tuve ese Instagram que era como café con los botones celestes y también sí pues, aparecía eso, pero nunca saqué una foto. Una de las cosas que le dio el éxito a Instagram es que las fotografías que se subían a la red eran de muy buena composición. Y era porque el ojo, al ver esta retícula, automáticamente ve algunos puntos de interés, ¿ya? Entonces, estas intersecciones que aparecen acá son puntos de interés. Entonces, si esos puntos de interés nosotros logramos poner o disponer los elementos que vamos a fotografiar dentro de estos puntos de intereses, hacen que nuestra composición sea buena, ¿ya? Funcione, sea equilibrada. Entonces mucha gente la utilizaba sin saber lo que estaba haciendo, pero por alguna manera ellos trataban de centrar a las personas o ponerlas en un rincón, con otro elemento en otro lugar, y automáticamente el ojo buscaba la mejor toma y sacaba la fotografía, ¿ya? Y esto fue gracias a esta rejilla que se llama la regla de los tercios, que es utilizada pero hace millones y millones de años. Como anécdota, les voy a contar del pintor Salvador Dalí. Bueno, él utilizaba esta proporción. No sé si saben o la han escuchado por ahí, la proporción dorada o el número de oro. Sí, La proporción áurea también se dice, creo, o no. O sea, la he escuchado así. Exacto. Ya, básicamente es un método que se utilizaba hace mucho tiempo para realizar los cuadros de arte, antiguamente. Bueno, y los estudiosos también descubrieron que esta proporción áurea estaba presente en la naturaleza y se presentaba en muchos lugares, entonces por eso también decían que era como la proporción de Dios, y ahí viene todo esto que de su nombre lo dice, ¿cierto? Dorada, áurea, etc. Ahora, otros estudios han demostrado que no asegura una belleza, o los cánones de belleza por lo menos que tenemos ahora. Hay un experimento donde realizaron un rostro bajo esta proporción, y el resultado fue que no era tan atractivo para la gente. ¿Ya? Entonces, ahí volvemos a lo que estábamos viendo recién, que es la percepción. ¿Ya? Aunque algo esté perfecto, quizás no sea tan perfecto para la percepción de las personas. Por eso les decía al principio que quizás muchas veces nosotros alineamos muchos elementos, y aunque estén alineados, el ojo no los va a ver así. Y muchas veces nosotros tenemos que mover algún elemento para que se vea alineado, aunque no lo esté. ¿Ya? Me sale así. Entonces, por eso también hay que tener súper claro reglas versus percepción, su propia percepción. Y a medida que nosotros vayamos trabajando piezas gráficas, vamos a ir haciendo algo que yo lo escuché mucho cuando salí de la universidad y trabajé en un tiempo. Bueno, yo trabajé en imprentas, y también trabajé en empresas que eran productoras gráficas, donde se instalaban las gráficas. Y ahí lo que también escuchaba mucho era que se entrena el ojo, ¿ya? Y a mí no me hacía sentido en ese tiempo al principio, pero después de la práctica, uno se va dando cuenta que no necesita muchas veces un nivel, ¿ya? Yo igual lo utilizo, de repente para colgar hasta un cuadro pongo un nivel. Pero si lo pongo a simple vista, me puede quedar casi derecho, o derecho, ¿ya? Pero eso gracias a que ya tienes un entrenamiento y ya sabes alinear y ves como el entorno y todo eso, es porque hay una percepción de que el entrenamiento hizo que tu ojo se perfeccionara en ese sentido. Ahora les va a pasar mucho, van a estar trabajando y para ustedes va a estar lista la pieza gráfica quizás, pero si nos ponemos a revisar con las líneas guía, por ejemplo, que yo las tengo aquí puestas en mi formato, sí nos van a indicar que nos faltó alinear algún texto, ¿ya? Y eso después, cuando ustedes estén trabajando, les va a pasar mucho.
van a mirar al último el formato y se van a dar cuenta de algún detalle. Y pasa mucho. Y hay detalles tan pequeños que uno lo mueve y siente que se movió todo. Entonces a veces son detalles que nos cuesta sacar, no sé, una hora, hora y media, porque lo estamos moviendo, empezamos a probar, ¿no?, el color, ya probamos el color, vemos el contraste, etc. Y eso es lo que te voy a hablar ahora. ¿Qué son las cosas que determinan el peso visual en una obra gráfica, en una pieza gráfica? Una de las cosas es obviamente el tamaño de lo que estemos presentando, ya sea el texto, ya sea la ilustración. El tamaño ya nos va a dar un peso. La forma que tenga este elemento también. Puede ser un elemento súper grande, pero si no está completamente pintado, por decirlo, quizás va a pasar menos versus otro elemento mucho más grande que tiene solamente el contorno. Entonces, son elementos que según su tamaño y figura, forma, nos va a dar un distinto peso visual. El color, y sobre todo el color que tengan frente al fondo, el contraste, si tiene un alto contraste, por ejemplo, si ponemos un azul encima de un fondo amarillo, ese cuadrito pequeño azul va a pesar muchísimo, porque tiene un alto contraste. En cambio, si ponemos un celeste, ese mismo cuadro va a pesar un poquito menos, ¿ya? También hay mucha percepción que por ahí he visto algunos juegos mentales, donde ponen dos cuadros del mismo color y de fondo ponen dos colores distintos. Y eso al ojo hace que uno vea que ese color gris sea de un gris más claro o el otro gris sea de un color gris más oscuro. Pero es solamente el contraste que hace que pareciera que cambie el color, pero no es así. Después uno lo comprueba y pone los dos elementos uno al lado del otro, o con un solo fondo de color, se da cuenta que es el mismo color, ¿ya? Y eso pasa mucho y es muy entretenido porque después eso lo podemos aplicar de una manera no virtual, sino que de una manera física, y ocurre el mismo fenómeno. Entonces, por eso estos ejemplos tan aburridos, pero son para que ustedes lo puedan aplicar de acuerdo a su propia realidad en la cual están diseñando. Otra cosa muy importante también es el recorrido que nosotros tenemos visualmente. Culturalmente nosotros leemos desde izquierda a derecha, y eso no va a cambiar. Y eso, sea la pieza gráfica que tengamos enfrente, siempre vamos a comenzar a mirar desde el lado superior izquierdo hacia el lado derecho. Siempre. Porque nosotros estamos educados de esa manera, estamos condicionados, ¿ya? Así que por lo menos si estamos diseñando para el mundo occidental, no vamos a tener problemas. Ahora, si vamos a diseñar en un país donde, por ejemplo, que se lea de arriba hacia abajo, o los árabes o turcos que leen desde la derecha a la izquierda, que leen al revés que nosotros, bueno, ahí vamos a tener que revisar nuestras propias reglas que estamos ahora revisando, ¿cierto? Porque eso cambiaría en nuestra cultura. Pero en nuestra cultura occidental, nosotros leemos de izquierda a derecha. Y hay un patrón que se utiliza y que nosotros sabemos mucho, que la lectura siempre va a ser el recorrido como el de una Z. Porque vamos a empezar en el lugar izquierdo, vamos a llegar al otro extremo, vamos a bajar, y vamos a hacer el mismo recorrido de izquierda a derecha, abajo. Después de ese primer recorrido, vamos a buscar los otros elementos, ¿ya? Ahora, esta lectura, y esto obviamente es para aplicarlo como les decía recién, hay algunas leyes que son esenciales para aplicarlas en una gigantografía, en un afiche, en un pendón, lectura rápida, ¿ya? No así si queremos entregar, por ejemplo, un folleto, o un díptico, un tríptico, que va a funcionar de una manera distinta. Es distinto ver algo a 3 metros de distancia que a ver algo que vamos a tener en nuestra propia mano, ¿ya?
Aún así, nuestro ojo siempre va a recorrer la pieza gráfica desde la izquierda a la derecha. Y por eso también le puse el ejemplo que está acá abajo, que básicamente esto es un anuncio de revista. Y acá podemos distinguir claramente ya toda la teoría que hemos estado viendo hasta ahora. Entonces está la figura grande, ¿cierto? Ocupando gran parte de nuestra composición. Y es lo primero que vamos a ver. Es lo primero. Ya sea el rostro de la modelo o la silueta que está al otro lado, ¿cierto? Pero es lo primero que vamos a ver. Después de apreciar su hermoso cabello, ¿cierto? Vamos a ir directamente hacia abajo donde está el otro peso visual, donde está el producto y el nombre de nuestro producto, ¿ya? Ahora, como yo no me cuido tanto el cabello, quizás yo voy a hojear, voy a pasar la hoja. Pero a alguien que sí le interesa el cuidado de su cabello, va a detenerse y va a buscar la otra información que quizás no es tan visible, pero va a buscar la otra información, ¿cierto? Y se va a ir al texto. Es por eso que la persona que diseñó esto está jugando también con la importancia de la lectura. Si a mí me interesa captar un público que le interesa el cuidado de su cabello, bueno, esta pieza gráfica está perfecta. Llamó la atención y después entrega la información ya más detallada, que es la persona que se quedó mirando el afiche porque le interesó el producto, ¿cierto? Ahora, como yo les decía, que yo no me cuido mucho el cabello y ocupo un champú estándar, quizás lo pase, ¿cierto? Ahora, supongamos que a mí se me está cayendo el cabello. Y sí me interesa un producto que no interese, claro, ahí a lo mejor no va a ser la fotografía el que me llame la atención, quizás va a ser el texto, y el texto ahí, la persona que está diseñando, quizá lo que más va a poner a lo que más le va a dar peso va a ser al título, que el título podría ser "Detén la caída de tu cabello", por poner un ejemplo. Entonces ahí cambiaría nuestros recursos, ¿ya? Y tampoco sería como digamos, yo no utilizaría a alguien quedándose calvo ahí en el afiche, ¿cierto? E incluso quizá ocuparía una ilustración, no sé, por ahí hay algunas ilustraciones que he visto donde sale alguien como cortando el pasto, pero no es el pasto, está pasando por la cabeza de alguien, etc. Ocuparía de otra manera para que la persona que vaya a ocupar el champú no se sienta tampoco ofendida, o se sienta pelado, ¿ya? Entonces también hay que tener mucho cuidado con esa comunicación visual. Y para eso nosotros estamos estudiando, ¿cierto? Para tener ese tino y lograr, si en algún caso nos contratan para realizar alguna pieza gráfica para vender un producto, bueno, tengamos las habilidades y los recursos para hacerlo de la mejor manera. Porque una buena pieza gráfica puede ayudar mucho al éxito de la venta de un producto. Puede ser el 50%. El otro 50% es que el producto sea extremadamente bueno y la persona que lo probó se quede con ese producto porque es muy bueno, ¿ya? Pero para que esa persona lo pruebe, necesita obviamente el trabajo de nosotros para publicitar y llegar a ese cliente o a ese usuario. Ya. Preguntas, consultas hasta el momento con respecto a nuestro layout y nuestra percepción visual. Vamos a diseñar uno ahora sí para nosotros. Ahora. La persona que quiera compartir su pantalla y diseñar en conjunto, diseñemos nuestra bitácora, organicemos nuestros antecedentes, porque ustedes están en la etapa antecedente ahora para taller. Así que supuestamente hoy día
deberían tener ya los antecedentes, si no en su croquera, en algún programa de diseño o Word. O si no, les sigo entregando contenido. Ustedes deciden. Vamos a poner en pausa. Ya. Diagramación. La diagramación y el layout que yo les hablaba al principio en ilustración nos va a servir para diagramar o hacer nuestra rejilla una vez y aplicarla en todas las demás hojas. Hay programas especiales para esto. Por ejemplo, InDesign, Quark, Express, no sé si todavía se ocupará. Pero yo para realizar cualquier tipo de diseño no me complico y utilizo solamente Corel. Por ahí me tocó trabajar en alguna agencia y se utilizaba solamente Illustrator y bueno, hay que adaptarse y los programas vectoriales sobre todo trabajan de una manera muy similar. Entonces no es muy difícil el adaptarse. Obviamente cuando uno lleva muchos años trabajando en un programa se acostumbra y la herramienta que puede ser muy simple, que la flechita la encontramos en este lugar derecho, bueno, a veces los programas para hacerlo distinto la ponen en el otro lado. Y uno siempre va a andar buscando la flechita donde no está. ¿Ya? O el texto. O lo van a esconder, lo van a poner por acá. Bueno, todos funcionan igual, pero disponen de distinta manera las herramientas. ¿Ya? Y sobre todo van a encontrar siempre las mismas herramientas en todos estos programas. Ya sean gratuitos, ya sean Adobe, ya sean distintos tipos de programas. Entonces, si ustedes son habilosos y habilosas, me van a copiar estas líneas guías que forman mi layout. ¿Ya? Estas líneas guías que yo tengo, que son poquitas, porque cuando uno compone pone muchas. Bueno, hay algunas que yo las saco porque me terminan molestando. Pero por ejemplo, si ustedes se fijan, esta que no estaba, la voy a poner acá, ¡pim! Y me va a demostrar que están todos estos elementos alineados hacia la izquierda, que es una de las reglas básicas, alinear nuestro texto al lado izquierdo. ¿Por qué? ¿Alguien me puede responder? Lo acabamos de ver. Porque esa es la forma de lectura occidental. Muy bien, estimado. Estaba atento. Alineamos nuestro texto porque comenzamos a leer siempre del lado izquierdo hacia el lado derecho. ¿Ya? Entonces es una de nuestras reglas de diseñador occidental. Ya, la diagramación. ¿Qué es la diagramación del texto? Es nada más que el orden profesional que nosotros utilizamos para disponer el texto dentro de una pieza gráfica. Ahora, ¿qué es la magia o la capacidad de diagramar bien o no tan bien? Es gracias a estos recursos que yo les voy a dar, y por eso tomen apuntes. Ya, una de las reglas de oro es escoger fuentes de uso habitual conocidas con una probada legibilidad. O sea, que, bueno, uno si pone en Google, Google le va a decir, utiliza la Caslon, la Centaur, la Platino, la Times New Roman, etc. Que son tipografías que se han utilizado toda la vida. Pero ustedes como diseñadores, sobre todo en esta etapa de aprendizaje y los primeros trabajos, vamos a llenar nuestro computador con millones de tipografías. Y vamos a estar quizás hasta 1 hora probando tipografía por tipografía hasta que una nos guste y muchas veces nos gusta una y decimos, nos quedamos con esta y estamos escribiendo y no tiene tilde. Y decimos, rayos, y tenemos que cambiar la tipografía y estar otra hora más buscando una tipografía que nos guste. Bueno, cuando ya después pasan esa etapa, se van a dar cuenta que van a tener 3 o 4 tipografías regalonas. E incluso de un día van a formatear su computador y van a utilizar esas 3 o 4 tipografías que les digo y van a ir sumando quizás alguna por ahí que van a ir apareciendo para títulos o para afiches, etc. ¿Ya? Ahora estoy hablando de un trabajo bien de producción, porque en estos tiempos
lo que se está valorando harto es hacer todo manual. Ahora los títulos, los afiches, incluso los logotipos se están trabajando harto con el lettering, ¿ya? Que son técnicas muy manuales, pero obviamente son tipografías. Ya, entonces esa es una de las reglas. Utilizar una tipografía 100% legible, que ya sea aprobada, que le funcione en el computador, le funcione impresa también. Que no los haga pasar vergüenza, por favor. 2. Evitar demasiadas tipografías diferentes en un mismo texto. Nuestra regla nos dice que no más de 3, ¿ya? Y ahora yo les voy a dar un dato. 3 tipografías y ojalá de la misma familia. ¿Por qué? A menos que estén trabajando con algún concepto, ya como hablábamos recién. Cuando queremos expresar algún concepto y queremos poner los títulos con una tipografía que sea bien decorativa, o que sea floral, si estamos trabajando con algún concepto que sea de la naturaleza, bueno, genial. Entonces ya nos quedarían 2 tipografías para sumar a nuestro texto, a nuestra composición visual. Entonces tomamos esta tipografía que puede ser, no sé, la Arial, por decir algo. Ya, ojalá que la otra también sea Arial, y gracias a esas Arial, ya sea una con serife y otra sin serife, por ponerle un ejemplo, ya van a tener 4 variantes. 4 variantes. ¿Qué son las variantes? Bueno, la variante es la misma tipografía, pero una que sea negrita y otra que sea cursiva. Entonces la misma tipografía que ya la pueden utilizar de 2 maneras distintas. Entonces si son 2 tipografías, bueno, son 4 variantes que tienen. Por ejemplo, acá yo tengo la misma tipografía, y esta no es una tipografía distinta, es la misma tipografía, solamente que está en negrita, está ennegrecida. No sé qué hice. Y por ejemplo, si quiero destacar esto, y si lo quiero destacar, que se note un poquito más, bueno, la puedo poner en cursiva, y ya mi ojo me va a indicar que es algo distinto, y si es algo distinto puede ser algo más importante, que necesita mi atención. Entonces ya con estos recursos vamos enriqueciendo nuestra diagramación. ¿Ya? ¿Profe? Dígame. ¿Y a qué se refiere con que sea de la misma familia? ¿A eso? ¿A que se pueda usar de distintas formas? No, las familias tipográficas son, por ejemplo, aquí, sí, yo por eso utilicé hoy día el programa, porque les puedo mostrar con hechos. Ya, por ejemplo, esta la Bodoni. Ya está la Bodoni, perdón, se llama Bodoni. Esta es una tipografía, ¿cierto? Pero si usted se fija aquí, está la Bodini Bold normal, la Bodini Book, la Bodini normal Italic, la Book normal. ¿Ya? Supongamos que esta es la mamá, la Bodoni. Es la mamá de todas estas Bodoni. Esta es la Bodoni más chiquitita, la Bodoni pesada, la Bodoni buena onda. Todas esas Bodoni forman una familia. ¿Ya? ¿Y cómo le llamamos a estas Bodoni? Son variantes. Ya son las variantes de la Bodoni principal. Entonces, en el fondo se reconocen por los nombres. Claro, mira, es algo que yo les inculco mucho a los niños de tipografía, que nosotros son tantos y millones de tipografías que nunca las vamos a aprender todas. ¿Ya? Nunca vamos a aprender el nombre de todas las tipografías. Pero lo que sí, vamos a saber reconocerlas o clasificarlas, por ejemplo, las itálicas, de las románicas, de las serifas, las que no usan serifas, las que son de palo seco. Entonces, todas esas entran en digamos, en una clasificación. Y cada una de estas tipografías tienen variantes. Y cada una de estas tienen familias tipográficas. ¿Ya? Entonces, hay algunas, por ejemplo, si yo diseño una tipografía, por ejemplo esta, la Baronite. Diseño esa tipografía, y esa tipografía no le hice familia, no le hice variantes. Entonces, no sé si tendrá nombre, por decirle, esta tipografía es huérfana. No creo que se llame así. Pero es una tipografía, y esta tipografía, si yo quiero, le puedo hacer variantes. ¿Ya?
le puedo aplicar variantes. Mientras no se aplique la variante, mire, si usted se da cuenta, acá me desaparece la negrita. No puedo ennegrecer este texto, porque no tiene variante. Tampoco la puedo poner en cursiva, porque tampoco tiene variante. Es solamente esa tipografía. El tipógrafo que hizo esa tipografía no le hizo variantes. ¿Ya? Entonces, no tiene familia esa tipografía. Esta tipografía sí. ¿Ya? Y es por eso también que cuando ustedes utilicen alguna tipografía y quieran elegir alguna, se fijen en eso. Y por eso no era broma de lo que pasaba, que uno busca 3 horas una tipografía, la encuentra, se pone a escribir, y esa tipografía o no tiene variantes, o no tiene caracteres, o no tiene el tilde, y aparece un número o un garabato ahí, y ahí uno se agarra la cabeza y dice, pucha, de nuevo tengo que buscar otra tipografía. Seguimos. Los caracteres con caja alta no son óptimos para bloques de texto. ¿Ya? Si ponemos todas las letras con mayúscula, horrible, nos cansa la vista, no nos dan ganas de leer. Entonces siempre cuando escribamos textos grandes como estos, siempre mayúscula y minúscula. ¿Ya? Para bloques de texto se ha demostrado que las cuerpas más fáciles de leer están entre los 8 y 12 puntos. ¿Ya? Eso es lo óptimo. Por eso cuando nosotros tomamos algún programa, ya sea el Word o ya sea algún programa de diseño, nos viene automáticamente el tamaño 12. ¿No es cierto? Ahí están, los 12 puntos. Ahora me traicionó, me puso 24 puntos. Están los 12 puntos. ¿Ya? Lo otro dice, para evitar tipografías demasiado gruesas. Y yo lo puse aquí grueso. De puro pesado que soy. Evitar las tipografías demasiado gruesas. ¿Por qué? Porque si utilizamos estas tipografías en un bloque de texto, no nos va a permitir leer. También si las ocupamos demasiado delgadas, al momento de imprimir, quizás van a desaparecer, ¿ya? Dependiendo del tamaño y dependiendo también de la calidad de la máquina que nosotros estemos utilizando para imprimir. Entonces, por eso vuelvo al punto 1. Tratar de siempre probar las tipografías o tipografías que nosotros ya tengamos regalonas y siempre utilicemos. Utilizar espacios coherentes entre letras y palabras. Bueno, eso es un poquito ya más técnico, que entra el kerning, las ligaduras y otro tipo de recursos tipográficos que nos ayudan a escoger una buena tipografía para escribir nuestros textos. Utilizar una longitud adecuada de líneas de texto. ¿Ya? Por eso era tanta información que yo hice bloques, o sea, columnas. ¿Ya? Por eso hice 2 columnas, 2 bloques, porque si yo pongo todo este texto, así como lo voy a desarmar. Uno tiene que tratar de ser... ¿Me esperan un segundito? ¿Qué pasa, gente? Vamos a desarmar este texto solamente para mostrarle que la capacidad que nosotros tengamos para diagramar o para componer
es netamente para hacer más atractivo y más fácil la lectura, ¿ya? De eso se trata solamente. Si nosotros no ponemos estos espacios, por ejemplo, y hacemos que todo esto sea monótono, no tenga aire, eh, si yo no hubiese puesto color también hubiese sido todo negro. Obviamente nuestro ojo nos dice, porfa, no leas eso, no, me va a doler la cabeza. Entonces, lo que nosotros hacemos y nuestra labor de diseñadores, netamente componer. Entonces, bueno, así quedaría si nosotros copiamos y pegamos, ¿cierto? Si nosotros copiamos y pegamos el texto, se nos vería así. Y obviamente que si nosotros nos presentan un texto así, nuestro ojo nos va a decir, oh, no, ya, por favor, no me obligues a leer eso. Es por eso que nosotros diagramamos y utilizamos ciertas tipografías y utilizamos ciertos recursos para resaltar pequeñas cosas que nos permitan ser atractivo a la vista y que la persona que vaya a recibir esta pieza gráfica la quiera leer y la quiera consumir. ¿Ya? Entonces, es por eso que si ustedes entregan algo así en taller, el profesor ni siquiera lo va a leer, se los aseguro. ¿Ya? Obviamente, quizás sí, éticamente lo va a tener que leer igual, pero le va a doler la cabeza y le van a salir entradas como las mías. Entonces, si nosotros somos responsables, nos vamos a dar el trabajo de aplicar el aire entre cada una, de quizás hacer alguna columna, de poner color, de hacer el punteo de los números y aplicar un poquito de color para resaltar lo más importante. ¿Ya? Y de esa manera puedo consumir mucho mejor este texto y voy a llegar a la información que ando buscando mucho más rápido. ¿Ya? La alineación izquierda es la óptima para la legibilidad, ¿ya? Que era lo que estábamos hablando y el compañero Julián lo dijo muy bien recién. Procurar finalizar las líneas de los textos de manera rítmica, que no tenga aspecto ni demasiado homogéneo ni demasiado divergente. ¿Ya? ¿Qué pasa acá, por ejemplo? Yo cuando apliqué las columnas, me quedó por aquí ahora lo voy a hacer así. ¿Ya? Me quedó, por ejemplo, así. Entonces yo vengo leyendo acá, se me corta, y me aparece una línea acá, que estas líneas sí yo sé que se les llama huérfanas. ¿Ya? Porque están solitas ahí y quedan separadas de su bloque de texto inicial. Entonces, ese tipo de cosas también hay que evitarlas, ¿ya? Según las leyes tipográficas y de diagramación. ¿Ya? Ojalá siempre que todo esté agrupadito por centro de interés. Bueno, y destacar y enfatizar partes del texto sin que entorpezca la fluidez de la lectura. Bueno, lo que les contaba yo, les puse color, les puse un punteo, ¿cierto? Para destacar ciertas cosas, pero por ejemplo no voy a exagerar y no voy a poner esta letra que sea... Oh, no, me fui al chancho. Ya, pero que sea, no sé, demasiado grande. Y si yo lo hago de esta manera, demasiado grande, me va a entregar una información errónea. Porque, por ejemplo, cuando yo cambio de página y vea esta, quizá mi ojo me va a llevar inmediatamente a ese texto, y el texto este no es el título, tampoco es tan importante dentro de las otras, de los otros puntos, porque los otros puntos también pesan lo mismo que este. Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso, con quizás exagerar demasiado o darle mucha importancia, el peso visual que hablábamos recién, a alguna materia que no la merezca. ¿Ya? Y lo que hablábamos, la composición tipográfica para pantalla es muy distinta a la que se usa para impresiones. ¿Ya? Ahora, si nosotros somos, ¿cómo se puede decir?
flexibles, bueno, se me olvidó la palabra, pero si diseñamos, y este diseño sirve, versátil era la palabra, si nosotros somos versátiles, podemos utilizar un diseño que sea aplicable para la pantalla y para la impresión, ¿ya? Y por eso acá yo les había puesto algunos ejemplos de una familia se llaman estas tipografías website font, que son variantes de las otras tipografías que ya conocemos y estamos acostumbrados, la Times New Roman y otras más, ¿ya? Pero son utilizadas para la pantalla, que también funcionan súper bien para las impresiones. Entonces nos evitamos de estar cambiando todo el diseño, si va a ser para web, tanto como para la impresión. Es por eso que muchas veces nosotros descargamos un libro y viene para imprimir, ¿ya? Y si lo intentamos leer en la pantalla, vamos a llegar a la tercera página y ya vamos a tener los ojos así rojos, hinchados y cansados, ¿ya? Y netamente pasa por eso. Porque la pantalla tiene una vibración y tiene una luz. Entonces, en ese sentido, y por eso yo les decía que muchas de las leyes que están ahora escritas acá y estamos viendo en este minuto, en un año más o en 2 años más, quizás va a aparecer una pantalla que sea revolución y esa pantalla no tiene luz, no te cansa la vista, y vamos a poder diseñar de una manera totalmente distinta a cómo estamos diseñando ahora, ¿ya? Por eso yo les decía que cuando yo estuve estudiando, se pasaba un montón de teoría que en este minuto ya está obsoleta. Porque las pantallas de ahora ya están obsoletas, o sea, ya las pantallas que estaban teóricamente antes ya no existen. Y por eso les digo, quizás ahora estemos hablando de tipografías para pantalla y tipografías para impresiones, pero quizás en 1 o 2 años más estemos hablando de tipografías para el cielo, tipografías que se van a proyectar. ¿Qué tipografía es la mejor para proyectar en el cielo? ¿O qué tipografía es mejor para que un grupo de dron haga una palabra en el cielo? ¿Ya? El futuro, o sea, la tecnología está avanzando tanto que lo que estamos conversando ahora y poniendo mucho cuidado que no vayamos a ocupar una tipografía especial para la pantalla, en un tiempo más quizás va a dar lo mismo, porque las pantallas van a ser súper distintas y no van a cansar a los ojos, ¿ya? E incluso no vamos a utilizar ni siquiera lentes porque todo va a cambiar. Ya, y finalmente, esto también les va a servir mucho para la diagramación y layout de su bitácora. ¿Cómo ponemos los títulos o cómo ponemos el número de la página, el folio, etcétera? Entonces, estos son algunos de los elementos que vamos a utilizar sí o sí en nuestro trabajo. Así que pongan atención. Ya, el área de texto. Acá este autor le dice mancha de texto o mancha tipográfica. En mi caso, nosotros siempre ocupamos el término de bloque de texto, ¿ya? Y el bloque de texto, más que nada, es el espacio donde va a ir dispuesto el texto, ¿ya? Están los márgenes, que un dato, para que no les pase a ustedes. En este caso, por ejemplo, yo utilizo esta presentación para ustedes de una manera digital, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo quiero utilizar esto para imprimir y lo quiero anillar además? ¿Ustedes creen que están bien estos márgenes? ¿O tendría que arreglarlos? Que tiene que arreglarlo porque a lo mejor el hoyito del anillo va a quedar justo en la letra. Muchas gracias, Julián. Hoy día usted será premiado como el mejor estudiante de la clase. Claro, si yo lo voy a anillar esto, por ejemplo, tendría que automáticamente considerar el anillado, y el anillado ya voy a tener que considerar entre 1,5 centímetros o 2 de margen. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que cambiar todo mi diseñito. ¿Ya? Entonces ya queda obsoleto mi diseño para web y tendría que transformarlo para versión impresa, considerando
el margen, ¿ya? Y si transformo esto, ustedes se van a dar cuenta que al cambiar mi guía, voy a tener que cambiar todo el layout de todo mi trabajo. Y por eso es primordial, esencial, que antes de ponerse a diseñar en su formato, tenga todo esto presente. Si va a ser anillado, si no va a ser anillado, si va a ser netamente digital, si va a ser un tipo díptico, por favor, hacer alguna maqueta y escribir portada, escribir contraportada en esta maquetita, porque eso les va a permitir a no tener errores, como los errores que acabamos de mencionar. Yo creo, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí más de alguna vez me pasó que no consideré ese margen y después las perforaciones, ¡boom!, se llevaron la mitad de mi trabajo y la mitad de mi nota. Ya, entonces, otro recurso que tenemos es las columnas, que recién ahí lo vimos, se lo ejemplifiqué. Está el número de las páginas de folio, que también es otro dato que es importante poner, ojalá, el número fuera de los márgenes. Y ahí donde la estudiante o el estudiante levanta la mano y me dice, ¿por qué, profe? Yo le digo, porque si estoy diagramando, y por ejemplo, en una de estas diagramaciones, justo la ilustración no me cabe y estoy ahí poniéndola justo en el borde del borde del borde, este número, si yo lo pongo dentro de los márgenes, va a interrumpir y va a chocar con mi diagramación. Entonces, para que eso no pase, siempre ponerlo fuera o dentro del margen, ¿ya? Fuera del bloque de texto. Siempre fuera del layout, donde esté el margen, ¿ya? Porque me ha pasado. A veces, por ejemplo, ese número lo dejamos para el último. El folio, terminamos nuestro formato, porque muchas veces no sabemos cuántas hojas nos van a salir de un formato, y dejamos ese elemento para el último. Y al último empezamos a poner el número a todas las páginas. Bueno, que hay programas que lo ponen automático, pero uno que trabaja en Corel, y yo creo que más de alguno también va a trabajar, es mucho más cómodo trabajar en un programa así que netamente en InDesign. Bueno, tendríamos que corregir todo de nuevo. Todas las páginas. Entonces, un dato ahí para que lo anoten, siempre fuera del bloque de texto, dentro de los márgenes. El encabezamiento, que es la línea de pie de página, ¿ya? Que también son elementos que van fuera de los márgenes y muchas veces se utilizan para que si alguien X está viendo o abre en cualquier parte nuestro libro que estemos leyendo, sepa en qué capítulo está o el título del mismo libro. Se utiliza mucho para contextualizar, ¿ya? El pie de foto de la ilustración también es súper importante. Cuando nosotros pongamos una ilustración o un gráfico, pongamos de qué se trata lo que estamos poniendo ahí, lo que estamos ilustrando. Y casi siempre se utiliza un tamaño inferior al bloque de texto y también se utiliza en cursiva, ¿ya? Esto para que se distinga de las otras. Estas son, y como les digo siempre, estas reglas va a depender de ustedes cómo la utilicen, ¿ya? No es que tenga que ser así al pie de la letra, porque muchas veces vamos a poner nosotros nuestra balanza y vamos a decir, ya, estética, sí, ya, si lo pongo de tal manera, va a ser más la estética, pero no va a funcionar tan bien. Pero quizás si aplico tal regla, no va a ser tan buena la estética, pero sí va a funcionar. Entonces nosotros tenemos que llegar a un equilibrio. Y ahí vamos a tener que nosotros decidir cómo ejercemos estas reglas, ¿ya? Bueno, en las imágenes y elementos gráficos, ya hemos hablado un montón de eso, ¿cierto? Que son nuestras ilustraciones, nuestro texto, todos los elementos que vamos a utilizar para realizar nuestras piezas gráficas, todos los elementos que van a ir, ¿ya? Obviamente,
hay elementos que sí o sí tienen que ir y que nosotros tenemos, y que yo por eso les decía recién, si alguien quiere compartir pantalla para que vayamos ordenando los elementos que tengamos, los antecedentes en este caso. Quedan fuera todos esos elementos que nosotros podamos o queramos agregar, como texturas de fondo, como algún elemento decorativo, etc. Que se puede hacer. ¿Ya? Yo no estoy en contra de cualquier tipo de composición que queramos hacer. Yo tampoco los voy a limitar, nunca. Pero sí, para mí, que ya llevo harto tiempo, menos es más. Entre más limpio sea mi diseño, mucho mejor es la comunicación. ¿Ya? Mi diseño, por ejemplo, este está dentro de un marco teórico y por eso tampoco tiene mucho, no juego mucho con eso. Ahora sí, si tuviese más tiempo, y esto ya yo sé que me va a servir durante 10 años donde la teoría no va a cambiar, sí voy a darme el trabajo de hacerlo mucho más lúdico. Pero ustedes también que están en esta etapa de bitácora, bueno, el tiempo también es algo limitado y tenemos que aplicar estos conocimientos que vimos hoy día, el peso visual, la tipografía, etcétera, de una manera bien funcional, ¿ya? No hay tiempo como para ponernos ahí a jugar y a ver cómo nos queda mejor, que también se puede hacer. Ahora, si tienen el tiempo, mejor aún. Pero eso, chiquillos, no se limiten, traten de ocupar estos elementos que conversamos hoy día de la mejor manera en pro a su trabajo. Obviamente, si ustedes me presentan algún trabajo y yo veo que las cosas no están alineadas, que el peso visual está ahí desbalanceado, les voy a tirar la oreja, les voy a decir, ya, pues si lo vimos en clase, estamos hablamos del contraste, hablamos de la forma, hablamos del fondo. Utilícelo, utilícelo. Preguntas, consultas. Dejaré de grabar.